Bueno, pues para este tema es importante mencionarles que en el pasado fuimos víctima de violencia familiar. Em, es un proceso que se sigue por querella, no se sigue por oficio, sino es por querella. Explico esta parte. Hay delitos que se siguen por oficio, que se presenta la denuncia y aunque tú otorgues el perdón, se continúa, se otorgue o no se otorgue. Y los delitos por querella no. En el momento que usted otorgue el perdón, se termina el juicio. El delito de violencia familiar se sigue por querella. Si usted otorga el perdón, se termina. Si no se otorga el perdón, se continúa con el proceso legal. He visto a lo largo de este tiempo en las noticias mujeres que han sido desvividas por sus parejas. Ellas han presentado denuncias y al final terminan retirándolas, otorgando el perdón. Es un tema complicado porque a raíz de esto, pues muchas veces la autoridad lo que hace es no cumplir con su trabajo. Y es un tema que no debería de importarles a ellos porque definitivamente pues es algo que concierne solamente a las parejas, pero debido a esta situación ha habido un incremento de este tipo de violencia. Quiero mencionarle que es bien importante tener el conocimiento, ¿verdad? Dicen por ahí que el conocimiento te da poder y cuando tú tienes el conocimiento de la parte psicológica como de la parte legal, em, es una protección muy grande porque te ayuda en muchos temas. La violencia familiar está contemplada en lo que es en el capítulo único de violencia familiar, título octavo de delitos contra los derechos integrantes de la familia vivir una vida libre de violencia. Encontramos en el artículo 200, en el cual, este es el Código Penal para el Distrito Federal, y en este Código Penal para el Distrito Federal, en el artículo 200, pues nos habla de este tema, en donde dice que a quien por acción u omisión ejerce cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, psicológica, se refiere a esa parte sexual, económica, patrimonial, económica, también es contemplada la parte económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos que ocurran o hayan ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar el que habite en contra de él o la cónyuge o la ex cónyuge, la concubina es concubina, el concubinario es concubinario, el pariente consanguíneo en línea recta, ascendente, descendiente sin límite de grado o pariente colateral consanguíneo afín de hasta el cuarto grado, el adoptado. Bueno, pues para este tema es importante mencionarles que en el pasado fuimos víctima de violencia familiar. Em, es un proceso que se sigue por querella, no se sigue por oficio, sino es por querella. Explico esta parte. Hay delitos que se siguen por oficio, que se presenta la denuncia y aunque tú otorgues el perdón, se continúa, se otorgue o no se otorgue. Y los delitos por querella no. En el momento que usted otorgue el perdón, se termina el juicio. El delito de violencia familiar se sigue por querella. Si usted otorga el perdón, se termina. Si no se otorga el perdón, se continúa con el proceso legal. He visto a lo largo de este tiempo en las noticias mujeres que han sido desvividas por sus parejas. Ellas han presentado denuncias y al final terminan retirándolas, otorgando el perdón. Es un tema complicado porque a raíz de esto, pues muchas veces la autoridad lo que hace es no cumplir con su trabajo. Y es un tema que no debería de importarles a ellos porque definitivamente pues es algo que concierne solamente a las parejas, pero debido a esta situación ha habido un incremento de este tipo de violencia. Quiero mencionarle que es bien importante tener el conocimiento, ¿verdad? Dicen por ahí que el conocimiento te da poder y cuando tú tienes el conocimiento de la parte psicológica como de la parte legal, es una protección muy grande porque te ayuda en muchos temas.
La violencia familiar está contemplada en lo que es en el capítulo único de violencia familiar, título octavo de delitos contra los derechos integrantes de la familia vivir una vida libre de violencia. Encontramos en el artículo 200, en el cual, este es el Código Penal para el Distrito Federal. Y en este Código Penal para el Distrito Federal, en el artículo 200, pues nos habla de este tema, en donde dice que a quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, psicológica, se refiere a esa parte sexual, económica, patrimonial, económica, también es contemplada la parte económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos que ocurran o hayan ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar el que habite en contra de él o la cónyuge o la excónyuge, la concubina es concubina, el concubinario es concubinario, el pariente consanguíneo en línea recta, ascendente, descendiente sin límite de grado o pariente colateral consanguíneo afín de hasta el cuarto grado, el adoptado. Este tema lo voy a desglosar muy bien con ejemplos y voy a platicar sobre la parte, un poquito de la parte psicológica y la parte eh, jurídica, ¿verdad? Vamos a comenzar con eh, Dulce Vaca. Vamos a ver esta parte de lo que ella dice. Yo les platiqué que yo sufrí violencia y que mi esposo cambió. Mi esposo ahorita es muy distinto. Ustedes han visto la clase de persona que es ahora, pero ustedes no conocieron la otra parte. Sinceramente, el único consejo que te puedo dar es que no regreses, que no te quedes con una persona así. Porque si bien dudo que sean muchos los que cambian, son pocos los que hacen lo que Cristo, cuando Él cambie, cuando tú lo ayudes a salir, la que va a estar deshecha eres tú y la que va a necesitar ayuda eres tú. El error que le costó la vida a Dulce Vaca. Este fin de semana se dio a conocer a través de redes sociales sobre el fallecimiento de la tiktoker Dulce Vaca, madre de 3 pequeños y quien era creadora de contenido, especialmente en TikTok, donde subía tutoriales de maquillaje y compartía sobre su vida personal. De acuerdo a la información previamente compartida por la tiktoker mexicana, mantenía una relación desde hace 10 años con Cristo, de quien fue atacada anteriormente, pero hace 6 años no la había golpeado, por esta razón lo habría perdonado y dado una segunda oportunidad. Esto lo hago con mucho respeto. Ella tenía la fiel creencia de que las personas podían cambiar y de que se difundiera esta parte para que a una persona que tiene un trastorno de cualquier tipo, cualquier enfermedad mental, va a mermar la tuya, sobre todo si consume alcohol o drogas. Ella menciona en alguno de sus videos que pues la intención era eh, quererlo, estar con él, ayudarlo. Pero muchas veces el querer ayudar a alguien termina desviviéndote. Eh, es muy fuerte el testimonio de ella. Yo platico de ella porque vi sus videos, vi cómo era. Ella menciona que lo conoció a los 16 años, que ella no tenía contacto con las drogas. En el momento que ella comienza esta relación, pues también comenzó a tener esta parte de drogarse, porque el estar con una persona tan lastimada, tan dañada, puede generar una enfermedad psicológica, una patología, ¿verdad? O comorbilidades. Las comorbilidades son varias patologías de un ser humano. Y Cristo pues lo refleja. Todavía tenemos allá afuera algunas infancias que tienen buenas intenciones con respecto a este tipo de problemas. Yo lo único que le puedo decir a esas personas, a esas mujeres de todo corazón que quieren ayudar a un hombre así, aléjate, porque no se puede. Una persona que quiere cambiar lo hace por convicción propia y eso lo va a hacer más fuerte o la va a hacer más fuerte. Y en algún momento dado, lo único que podemos hacer es acercarlos a una terapia psicológica y esperar a que pasen su proceso. No podemos convivir con gente que nos daña o que nos lastima y permitírselo. Tenemos que comenzar
o tenemos que poner límites. Es bien complicado cuando una persona tiene una enfermedad mental. Una persona con una condición narcisista no va a cambiar y ese tipo de gente te destruye la vida. Una persona que es sociópata porque lo lastimaron mucho en su infancia, tampoco lo va a hacer. Una persona que nace psicópata, menos va a cambiar. El conocimiento te da poder y cuando tú tienes el conocimiento de la psicología, tienes el conocimiento del DSM-5, de los trastornos, de las comorbilidades, de que después de una violación viene un efecto postraumático en donde la persona que fue violada va a ser muy agresiva y no sabe por qué fue agresiva o violenta con sus hijos. Va a haber muchos temas que te vas a dar cuenta y que vas a entender si estudias psicología. Tenemos los estudios de derecho, pero también la psicología llegó un punto en el que me gustó muchísimo y tenemos por ahí ciertos estudios en psicología. Y yo solo creo que el conocimiento te da poder. Estudien, prepárense para que puedan abrir los ojos y evitar este tipo de situaciones. Si ella hubiera sabido, si alguien le hubiera informado que una persona así no cambia, que se tenía que alejar, que una persona que fuma o se droga, que fuma cannabis o que fuma algún tipo de droga, va a tener esquizofrenia tarde que temprano, tal vez hubiera podido hacer algo, ¿verdad? Es bien importante tener el entendido que el consumo de alguna droga nos va a causar una enfermedad mental, es seguro. Por eso este tema mueve como sentimientos encontrados. ¿Cuál es mi recomendación? No te otorgues el perdón. Continúa con la denuncia que interpusiste porque por algo la levantaste, la iniciaste y debes de darle continuidad. Creo yo, salvo tu mejor opinión, que el carácter no se refiere a quien grita más o quien grita menos. El carácter se refiere a esa parte. Tomé una decisión de iniciarla por algo, llévala a la conclusión. No otorgues el perdón en un asunto de violencia familiar, porque puede costarte la vida, como lo vimos. Las personas que sobrevivimos a un proceso de violencia familiar, la ley actúa. Tienes que estar atrás de ellos, pero sí avanza, sí actúa. Y la justicia, la autoridad te tiene que ver decidida a que no vas a otorgar el perdón. Porque también ellos son seres humanos, trabajamos con seres humanos. Ellos también pueden decir, ¿para qué la continúo si lo va a perdonar? Estoy viendo que lo va a perdonar. Tenemos que ir a terapia cuando haya una agresión de violencia familiar. Es importantísimo y de capital importancia asistir a una terapia. Y mi recomendación es, si iniciaste una denuncia por violencia familiar, jamás otorgues el perdón. Continúala y llévala a término. Porque tenemos que educar a los hombres que piensan que le pueden hacer daño a un niño, que le pueden hacer daño a una mujer. Nadie es dueño de nadie. Y somos seres humanos libres y pensantes, con derechos, y este derecho nos hace libres de accionar una denuncia para poderla llevar a una sentencia. Si tú ingresas una denuncia de violencia familiar, tienes que tener una sentencia y un antecedente. Cuando se hace esta parte, ellos tocan piano, así se le llama, el vulgo lo llama así, pero es que tienen antecedentes penales y si vuelve en algún momento dado a reincidir, pues va directamente a prisión, ¿verdad? Luego entonces, mi recomendación es esa, jamás quites una denuncia de violencia familiar, llévala al final, porque una denuncia así te puede salvar la vida a ti o a tus hijos. Gracias por escucharme.
Espero la información te sirva.